El ingeniero Juan Cruz Riveros Peck es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, ¿sí? Realizó estudios de posgrado en dirección de agronegocios y administración de empresas y se dedicó a la parte más empresaria, bueno, como ya lo venía mostrando un poco su perfil de especialización, y es cofundador de una empresa que se llama Sembrala, ¿sí? Es una empresa, una fintech, que está en etapa inicial de desarrollo y que se especializa en soluciones para el sector agropecuario, ¿sí? Ahora seguramente él nos va a contar una empresa muy nueva, fundada en 2024, y bueno, un poquito dentro de lo que estamos tratando de transmitir en esta semana, en esta primera semana de este simposio Neonea Ciencia 2025. Estamos invitando a personas que, tomando como base, como materia prima el conocimiento científico, han ido sin dedicarse a la parte exclusivamente de investigación o de docencia, están pensando en desarrollos en el mundo empresario, ¿sí? Y obviamente con las grandes potencialidades que tiene para nuestro país que aparezcan empresas, ¿sí? En este caso de base tecnológica, que van a generar seguramente progreso y desarrollo para nuestra región. Así que bueno, los dejo entonces en comunicación con Juan Cruz, agradeciéndole, por supuesto, su deferencia por compartir y aportar a nuestro simposio. Buenas tardes, Juan Cruz. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla y ustedes me ayudan si me dicen si se ve bien. ¿Está ok? Se ve bien, se ve bien. Bueno, gracias, Sebastián. Lo que están viendo ahí en pantalla es la última diapositiva de la presentación de mi trabajo final de graduación. Bueno, para quien no conoce, la foto es del campus de Sargento Cabral, de la UNE, donde están las facultades de agronomía y de veterinaria, ahora también de ingeniería industrial. Aprovecho para mandar también un saludo en su día a los ingenieros agrónomos y veterinarios, colegas. Y bueno, traigo esta diapositiva, me acordé porque bueno, cuando terminé ese día mi presentación, terminé diciendo que estaba agradecido de por vida a mi Facultad de Ciencias Agrarias y a la Universidad Nacional del Nordeste. Y estaba en ese momento, y hasta hoy en día sigo así, totalmente orgulloso de mi facultad, eh, totalmente orgulloso del nivel de profesores que tuve, del nivel de compañeros, hoy colegas, por los debates que se daban, por las clases que teníamos. Yo no tuve la posibilidad por ahí de estudiar en una universidad afuera, pero siento que no tenemos absolutamente nada que envidiarle a otras universidades en cuanto a lo que es el nivel académico. Después hay un montón de cosas en las que podemos mejorar, pero siento que el nivel académico que tenemos los egresados de la UNE, estamos a la par de cualquier universidad. Y eso me pone muy orgulloso. Así que es por eso que a partir de ese día quedé profundamente agradecido y a disposición para ayudar a la facultad, tanto a la Facultad de Agronomía como a la Universidad Nacional del Nordeste en general. Después, entrando un poco en este mundo de startups, de empresas de base tecnológica y todo este mundillo de emprendimiento, descubrí que eso que yo sentía tenía un nombre y se llamaba, como todo en este mundo está, si le ponen un nombrecito en inglés o si está en inglés está más bueno, es más cool, y descubrí que le llamaban paid forward. El paid forward es un concepto, traducido es pagarlo más adelante. Es un concepto y más que un concepto, una actitud de vida de reconocer que no llegamos hasta donde estamos, sea que estemos, que no llegamos solos y que siempre nos acordemos de que podemos tomar todo lo que necesitemos del ecosistema, aprovechar esas personas que siempre están para ayudar desinteresadamente, pero el día de mañana acordarse de ser una de esas personas y poder devolver al ecosistema y si es posible multiplicado todo lo que nos dio. Eso genera un círculo virtuoso y creo que hace que todo el ecosistema, en este caso de la universidad, crezca, mejore y mejore también la sociedad.
Así que yo aprovecho para agradecer la invitación de ustedes, también agradecer la presencia de todos los que están hoy conectados, porque es una oportunidad para mí de poder, aunque sea con un aporte muy mínimo, empezar a devolverle a la UNE un poquito de todo lo que me dio. Em, bueno, como me presentó Sebastián, soy Juan Cruz Rivera Peck, tengo 36 años, soy ingeniero agrónomo y como dije, orgullosamente recibido en la UNE. Soy oriundo de Corrientes, aunque hoy vivo en Charata, en Chaco. Hace ya casi 9 años prácticamente rendí mi última materia y me vine a vivir para acá. Les puedo contar, estoy en pareja, tengo un hijo varón, una nena en camino. Y bueno, y en mi época de estudiante fui, diría yo, un estudiante, si se quiere, mitad de tabla. Eh, o sea, es decir, no me destacaba mucho por ahí, pero tampoco era de los más vagos. Sí tardé mucho para recibirme, distintos motivos, no viene al caso, pero bueno. Y otra de las cosas que le puedo contar es que por ahí desde muy chico hago un buen trabajo, o eso creo yo, escondiendo el nerd que hay en mí, como pueden ver ahí en la foto de chico ya en la computadora haciendo cosas. Así que bueno, un primer aviso que quiero darles antes de arrancar, hoy les decía que en este mundo de emprendimiento tecnológico hay muchas cosas como que son muy cool, o sea, se usan muchos términos en inglés, hay muchos eventos, van a ver, no sé, redes sociales, LinkedIn, mucho sobre estos eventos, salen los emprendedores salen en las revistas o en los segmentos de tecnología o de economía de los diarios, etcétera. Y justamente mi intención o el aporte que hoy quiero dar yo desde mi lugar es desromantizar un poquito eso y darle un baño de realidad a lo que significa emprender y sobre todo lo que significa emprender en tecnología, porque creo que justamente eso va a ayudar también a que si hay personas del otro lado que están escuchando y realmente tienen un propósito y quieren emprender, se puedan animar y sepan que no sí o sí tienen que ir a tomar cerveza a un after en Palermo. O ir a todas las conferencias que hayan de emprendedores o todo eso que se ve por ahí un poco en las redes sociales. Y por el contrario también, aquellos que están por ahí un poco más aturdidos por la moda del emprendimiento tecnológico y que se les ocurre que quieren hacer una app porque simplemente hoy lo que está de moda es hacer una app y también ayudar un poco a contarles de que no es tan cool como parece hacer una app y que hay otras formas también de meterse en el mundo de la tecnología, en el emprendimiento tecnológico y que se puede aportar también como profesional trabajando ya sea en una empresa tecnológica o asesorando, prestando servicios o como un partner científico, como también brindar servicios de investigación y desarrollo. En general hay muchas formas de meterse a trabajar en el ambiente, que es realmente un ecosistema, una vertical que está creciendo muchísimo y que da muchas fuentes de empleo. Bueno, y hay muchas maneras de aportar. Y que si de última están desarrollando una app o un software o lo que sea, está buenísimo y no tienen necesariamente que ir a todos los after ni a las conferencias que hay sobre tecnología y emprendimiento. Ese como primer aviso. Y como segundo aviso, contándole ya un poco sobre Sembrala y bajándole un poquito el copete. Aclararte que, bueno, que Sembral es un proyecto, es una empresa, si se quiere, porque tiene personería jurídica, si lo quieren llamar así, pero que está en su primerísima etapa de desarrollo, en un estado de semilla, como se dice, o pre-semilla, y que nos falta un montón, un montonazo para hacer la típica startup de las noticias de Forbes o de esas revistas, y que aún así, las estadísticas dicen que es sumamente probable que no lo logremos. O sea, realmente las estadísticas dicen que fallan, la mayoría falla en ese intento. Así que hoy Sembrala no es más que una apuesta contra todo pronóstico, con, con, con mucha garra, con todo, pero una apuesta contra todo pronóstico. Así que no hay nada de romántico ni cool hasta ahora en Sembrala, no tenemos mesa de ping-pong como se ve en las películas, no tenemos after con pizzas y cervezas, ni siquiera tenemos una oficina todavía. Pero bueno, lo bueno creo yo que todas esas historias se pueden ver justamente en películas, en series, en redes sociales, pero las que no salen mucho son, si se quiere, el lado B, por llamarlo así,
que es alguien que te cuente cómo es arrancar realmente desde el llano, desde el par a par, y creo que esas son historias que por ahí no se cuentan mucho. Em, bueno, para que me crean que soy un poquito ingeniero agrónomo también, desde que empecé mi carrera, fui haciendo varias cosas. Empecé por ahí con análisis, monitoreo, algo de asesoramiento, también algo de capacitaciones, fui pasando por varios lugares y donde más me quedé, donde más me desarrollé, en lo que más me gusta es principalmente el lado comercial, el lado de los negocios. Yo siempre entendí la actividad o las actividades del agro como un negocio, algo que tiene que ser sostenible, o sea, tiene que ser rentable. Y si se quiere, ese lado nerd que un poco que tengo, que les conté que tenía, también quería entender cuáles eran los procesos a nivel físico-químico, a nivel biológico que pasan en el campo. Así que por eso también el hecho de estudiar ingeniería, pero nunca dejé de ver a las actividades del agro como un negocio en sí mismo, digamos, y como algo que tiene que ser sostenible. Así que trabajando, como les contaba, sobre todo en el ámbito comercial, empecé como algo me empezó a llamar la atención, y tenía que ver con el tema, el gran tema que significa las finanzas para el productor agropecuario. Eh, el productor agropecuario hace esfuerzos enormes por lograr a veces un 1, un 2%, un 5% como mucho de aumentos en rendimientos en la producción. Hace inversiones enormes de dinero y de tiempo en maquinaria, en insumos, en procesos, en asesoramiento para lograr ese crecimiento a nivel productivo. Y a mí me dolía mucho ver cómo todo ese esfuerzo a veces se podía perder con una sola operación comercial o una sola operación financiera. Realmente para mí, cada vez que iba notando esto, me dolía mucho tanta inversión en la parte técnica y productiva y que eso se pierda o dejar plata sobre la mesa a la hora de hacer operaciones comerciales o financieras. Y también empecé a notar que el agro es un sector que está un poco desatendido por el sistema financiero tradicional o bien lo atienden como un segmento más del mercado, cuando sabemos que el agro tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene su idiosincrasia. Entonces empecé a pensar, bueno, che, acá se puede, acá hay algo que se puede mejorar o al menos intentar hacer mejoras. Así que cada vez me empezó a picar más ese bichito de, a ver, pucha, los bancos digitales, las fintechs, hoy están mejorando un montón la vida, y la vida y las cosas de la mayoría de la gente. ¿Por qué no puede pasar lo mismo? ¿Por qué no puede haber algo similar para las pymes del agro? Algo que mejore la vida de las pymes del agro. Hasta ahí yo no entendía absolutamente nada de lo que era una interfaz, una línea de código, un backend, una API, nada de eso. Em, y bueno, y por otro lado también veía que empezó como una ola de vamos a digitalizar el campo, o sea, era vamos a tokenizar el campo, vamos a digitalizar el campo, es como una ola que quería arrasar con la digitalización en el campo y un poquito eso también me empezó a molestar porque yo creo que la tecnología tiene que fundirse al ritmo del campo, o sea, tiene que ser algo orgánico para el productor, una adopción orgánica, una adopción eh, que sea natural en el día a día del productor y no algo impuesto. Hace poco hice un post de LinkedIn donde escribía justamente esto, decía que el desafío no es digitalizar el campo en sí por digitalizar nada más, porque creo que eso sería muy fácil, o sea, es cuestión de hacerlo y punto. El verdadero desafío es lograr hacer eso sin que el campo pierda su esencia. Así que, como les dije, empezó como una idea recurrente esto de querer mejorar este problema que yo veía, sin saber bien el qué o el cómo hacerlo, pero sí tenía claro cuál era el problema a solucionar. Cuidar las finanzas de quienes trabajan la tierra. Que el productor deje de ser por ahí el último en la fila para todo lo que tenía que ver con las entidades financieras, o que no lo hagan ir
dos pueblos, o sea, viajar 60, 50 kilómetros para sentarse en una sucursal de banco y que tenga una conversación que podría haber sido un mensaje de texto o un mail. Y créanme que esas cosas realmente pasan. Y bueno, eh, ahí yo veía que había un problema y algo por resolver. Y esto es algo que se escucha mucho o que uno va a escuchar mucho en el mundo del emprendimiento, en los talleres, en los programas, en las capacitaciones, que es enamorarse del problema y no de la solución. La solución realmente puede ir cambiando, puede ir variando, pero lo importante es encontrar un problema claro que resolver. La mayoría de las startups mueren no por falta de dinero, ni por incapacidad de sus fundadores, ni siquiera por la competencia, sino que la mayoría muere porque construye cosas que nadie quiere. Parece muy loco, parece contraintuitivo, pero es así. La mayoría mueren porque construyen cosas que nadie quiere. Y a pesar de todas las recomendaciones, como les digo, de los programas, de los libros, etcétera, es muy fácil caer en eso, realmente es muy fácil enamorarse de la solución que uno está creando y bueno, y que después el mercado te dé una cachetada. Y nosotros no fuimos la excepción, por eso les quiero contar la historia de con mucho orgullo, la historia de nuestro primer y reciente fracaso. Nuestro modelo de negocios por ahí es simple de entenderlo, es simple de explicarlo. Em, Básicamente buscamos ofrecer servicios financieros, llámense cuentas, inversiones, créditos, seguros, y ofrecérselo a los productores a través de una interfaz simple, sencilla, amigable, que hable su idioma y obtener comisiones por esos servicios financieros que ofrecemos. Hasta ahí más o menos creo que se entiende, o sea, conectar entidades financieras con sus servicios, con productores, pero con una interfaz sencilla y amigable. Ahora, nuestra primera hipótesis del modelo de distribución de nuestro producto, es decir, cómo pensábamos nosotros llegar finalmente al productor, no es tan sencilla de explicar, pero voy a hacer el intento. Nosotros pensamos en los acopiadores de granos. Los acopiadores de granos son intermediarios en la cadena comercial de granos entre lo que es el productor, que justamente produce los granos, valga la redundancia, y el agroexportador, que es quien vende y exporta los granos hacia afuera. En el medio están los acopiadores, que son entidades locales que tienen lugar para almacenar el grano, cumplen esa función como de pulmón, pero también otras funciones como la ayuda en la comercialización al productor, en la logística, en el acondicionamiento de los granos. Entonces, es una entidad muy importante para el productor y que está cerca del productor. Nosotros pensábamos que estos acopiadores podían ser un excelente canal para distribuir la solución de Sembrala y hacerla llegar finalmente a los productores. ¿Cómo lo pensábamos esto? Bueno, nosotros hacemos el producto digital, lo construimos, conseguimos todos los partners financieros, nos encargamos de la regulación, de cumplir con la regulación y con todo y cuando está listo le ponemos la marca del acopiador, ¿eh? Y ahora ese acopiador, que en definitiva es como un banco de granos para el productor, porque realmente el productor almacena sus granos ahí y tiene un activo almacenado como si fuera un banco. Ahora, no solo era el banco, no solo pasa a ser el banco de granos del productor, sino que también pasa a ser el banco de pesos del productor. Esa era nuestra idea, nuestra hipótesis de distribución de nuestro producto. Y a partir de ahí empezó una odisea para nosotros. Imagínense, somos tres flacos que dicen, bueno, vamos a abrir cuentas en pesos para productores agropecuarios. No sabíamos ni por dónde empezar. Haciendo corta la historia, nos reunimos con un banco que la verdad que la reunión fue muy amena, pero en otras palabras, con mucho profesionalismo y mucho tacto, nos dijeron, a ver chicos, ni siquiera tendríamos que estar hablando con Juan Cruz, con Julio y con Joaquín. O sea, nosotros nos sentamos a hablar con empresas. Así que nada, vayan, hagan una empresa y vuelvan. Así que salimos de ahí a constituir la sociedad, obviamente. Y bueno, en el medio también ganamos o accedimos a un par de programas, uno de la provincia del Chaco, otro de la provincia de Córdoba, unos aportes de fondos como para ir arrancando esto. Cuando tuvimos todo esto más o menos armado, volvimos con el banco y ahí sí
pudimos hacer un pequeño acuerdo, el banco como proveedor de servicios y estando detrás en el respaldo de esa billetera digital. Y así fue como tres egresados de la UNE, comunes y corrientes como cualquiera de ustedes que puede estar viendo, armamos una billetera digital. Sin saber nada de finanzas, más que de finanzas del mundo financiero y de cómo funcionan los rieles financieros, fue empezar a caminar, empezar a andar y bueno, eh, lo, lo- entre comillas lo logramos, o por lo menos logramos funcionalmente. No me voy a detener en el armado del equipo, mencioné que somos tres egresados de la UNE, pero más adelante lo voy a mencionar. Así que ahí estaba nuestra aplicación con una billetera digital funcional, alias, CBU, todo lo que se requiere. Obviamente todo lo que es el onboarding, o sea, todo lo que es el alta de cuentas, etcétera. Le agregamos una funcionalidad que tiene que ver con los granos, o sea, de esta manera el productor podía tener tanto sus pesos como su manejo de sus granos en una misma aplicación. Em, agregamos todo eso y ahí dijimos, bueno, ya está, tenemos todo esto, ahora se lo damos a los acopios y vamos a tener una fila de 100 acopios golpeándonos la puerta diciendo que van a querer nuestra solución con su marca para convertirse en el banco de sus clientes, de sus productores. Em, Si bien nosotros ya habíamos hablado con algunos acopios antes de desarrollar y que nos habían dicho, sí, esto está buenísimo, chicos, métanle, cuando lo tengan lo hablamos, que qué sé yo, pero cuando realmente volvimos a golpear la puerta y dijimos, gente, ya tenemos el producto, ahora solo falta que ustedes se lo entreguen a sus clientes, lo que nos pasó, lo que recibimos del otro lado fue esto, o sea, un silencio rotundo, en algunos casos literalmente no volver a contestarnos mensajes, otros que fueron un poquito más amables, realmente nos decían, no sé, eh, tenemos otras prioridades en este momento, estamos ocupados, etcétera. Así que ahí nos empezamos a dar cuenta de que eso que nosotros pensábamos como estrategia de distribución, de que los acopios iban a querer esto sí o sí, no era tan así, no nos iban a empujar el producto como nosotros pensábamos, aún con la promesa de generar ingresos, de compartir las comisiones con ellos y todo. Nosotros nos dimos cuenta de que le estábamos dando algo que por ahí estaba bueno para ellos tenerlo, un nice to have, como se dice, en su versión cool, y no un must to have o una cosa que era urgente para ellos tener. O sea, algo que estaba bueno, pero que no era urgente para ellos. Em, por ahí no es que no le importaba mucho, pero es como que tal vez le estábamos dando una vitamina cuando ellos lo que tenían era un dolor de cabeza y necesitaban una aspirina para solucionar otro dolor de cabeza que no era justamente esto. Así que ahí obtuvimos nuestra primera lección. eh, Nos comimos esa curva, aprendimos esta primera gran lección que está, como les decía hoy, está en la página 1 de los libros de emprendimiento, creo que antes de la página, o sea, ya en la tapa el libro te dice no hagas esto, no construyas sin validar. Pero bueno, tuvimos que aprenderlo en carne propia y también aprendimos, porque te dicen no construyas sin validar, pero también aprendimos qué significa validación. Validación no es, sí, me gusta, está bueno, puede funcionar, hablemos cuando lo tengas. Validación en realidad es cuando el cliente dice, saco la billetera y te pago. O sea, quiero esto, te pago antes de que esté incluso. O bien si le das algo muy feo y atado con alambre, pero que no puede dejar de usarlo. O sea, que le cambió la vida, que es realmente esa aspirina que le está solucionando ese dolor de cabeza que está teniendo. Esas son realmente señales fuertes de validación. Y bueno, nosotros, como les decía, tuvimos que aprenderlo por la propia experiencia. Así que, ¿qué tenemos al día de hoy? Haciendo un poco corta la historia, tenemos una billetera funcional con la capacidad de hacer, como les decía, todo el onboarding digital, lo que es el reconocimiento de rostros, macheo con el DNI, el que se abrió una billetera digital alguna vez sabe lo que le estoy hablando, la prueba de vida, el video, todo eso como para abrir cuentas en pesos. Tenemos una funcionalidad de compra de dólar oficial también activa.
Y bueno, y ahí tenemos en cartera para sacar un montón de cosas técnicamente ya posibles que al principio ni nos imaginábamos que podíamos lograr, pero, no sé, compra de dólar MEP, acceso al mercado de capitales, el pago con QR, son todo cosas que hoy estamos ahí a un paso de sacarlo, pero con la decisión de lanzar todo esto con una marca propia, o sea, lanzarlo con marca Sembrala y ya no a través de los acopiadores. Pero antes de apurarnos, de apresurarnos otra vez, como aprendí a la lección, estamos dando un paso para atrás y haciendo otra vez ese discovery de qué necesitan las pymes agros en su billetera. Porque en definitiva todas las funcionalidades que les estuve mencionando son las funcionalidades que tiene, no sé, Mercado Pago, que es la más conocida, o cualquier billetera hoy en día. Pero nosotros estamos haciendo ese discovery de volver a hablar con productores para ver qué necesitan en su día a día, en su empresa, y que nuestra billetera tenga esa funcionalidad que la diferencia del resto y que la hace agro o que la hace necesaria para el productor. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque bueno, esa realmente es la vida y la realidad de un emprendedor en tecnología. Es un constante iterar, o sea, es probar, ir al mercado, comerte una cachetada, volver, cambiar y descubrir en definitiva quién es, qué quiere el que manda, que es el mercado, el cliente, el que paga, es quien manda y descubrir qué es realmente lo que necesita. Ese loop, ese círculo constante de iterar, obtener feedback, cambiar, volver a lanzar, es la vida misma del emprendimiento en tecnología. Ese cuento de la revista por ahí de dos emprendedores tuvieron una idea genial y se volvieron ricos de la noche a la mañana. Eso por lo general no pasa. Sí, esa historia llega una a la revista cada tanto, pero no es lo común. O sea, por suerte tuve la oportunidad de charlar o de conocer un montón de gente muy crack y conocer todas sus historias desde que arrancaron hasta que vendieron la compañía, tal vez, al nivel, por ejemplo, de Rubén Sosenke, que es uno de los fundadores de Pedidos Ya. Tuve la suerte de estar una hora charlando él y yo y 9 emprendedores más, contándonos todos, desde que empezaron Pedidos Ya en Uruguay hasta que vendieron la compañía a una empresa alemana por más de 1.000 millones de dólares. Y lo que le puedo decir de todos estos casos que fui escuchando es que son muy pocos, como les digo, los que con la primera idea triunfan. El caso sí que puedo contarles, que hoy todavía no se considera un unicornio, pero está muy cerca, tal vez ya lo hayan visto en algunas notas y eso, es Pomelo. No sé si conocen Pomelo, pero lo que hace Pomelo es emisión de tarjetas de crédito y débito y crearon toda una infraestructura nueva por donde esas tarjetas trabajan. Reemplaza todo lo que son los rieles y la infraestructura legacy de las tarjetas de crédito, que eran de la época de los dinosaurios realmente. Em, y estos muchachos hicieron toda una infraestructura nueva y emiten tarjetas mucho más rápido, funcionan mucho más ligero. em, y realmente estos chicos tenían la idea y la hicieron a la primera, por decirlo así, ya la pegaron. Y esto pasa muy pocas veces y pasa generalmente cuando los fundadores son muy, muy insiders de una industria, o sea, conocen mucho. En este caso, uno de los fundadores trabajaba en Mastercard, otro en tarjeta naranja, creo, o en naranja X, pero como que estaban muy metidos y es como, tenemos un elefante en la habitación, nadie se está haciendo cargo, ataquemos este problema y bueno, ahí surgen este tipo de cosas que la pegan realmente. Pero el resto de los casos que tuve oportunidad de escuchar, siempre empezaron haciendo una cosa, fueron, cambiaron un poco, cambiaron mucho, algunos empezaron haciendo A, terminaron haciendo Z. Y eso realmente está bien. Lo importante es encontrar el problema, validar que el problema existe, que hay gente que quiere pagar y después es un constante probar las soluciones hasta dar con esa solución que es realmente la que el mercado quiere. Me detengo acá porque tal vez pueda haber en el público gente que esté en el ámbito de la investigación, en la biotecnología, por ejemplo, y ahí sí es un poco distinto porque
o sea, ustedes son muy insiders, si se quiere, de la industria, tal vez se pasaron toda una carrera investigando algo puntual, entonces es como que conocen muy bien eso y saben, por ejemplo, no sé, que hay cierta, que si se logra cierta cosa, se puede mejorar un proceso y hacerlo 10 veces más rápido, 10 veces más barato o lo que sea. Y realmente ahí sí hay muchísimas oportunidades, hay muchísimo capital esperando para invertir en proyectos de biotech, o sea, de biotecnología. Cuando digo mucho capital, hablo de miles de millones de dólares en el mundo que están buscando proyectos de biotecnología. Obviamente nadie regala la plata, pero creo que es interesante explorar esas oportunidades, porque bueno, como les digo, o sea, por ahí hay investigadores que están dedicando su vida a una cosa en particular, entonces hay mucha gente dispuesta a invertir para ver si se logra un cierto resultado. Así que bueno, si en ese caso, si hay alguien que esté en esa situación, que a alguien le resuene esto y quiere charlar, encantado después de ver cómo le puedo dar una mano. Así que bueno, perdón por el chiste malo, pero lo tengo de muletilla ahí. ¿Cuáles son los aprendizajes que me dejó este corto, pero intenso camino hasta el momento? Eh, lo primero que quiero dejarles o compartirles, si es que puedo, es el tema de los socios, los co-founders o como quieran llamarlo. Les dije que me iba a detener más adelante en esto. Y realmente un socio es como comer una naranja, y el que no entiende por ahí la referencia Simpson, hablo de que tener un socio es como un matrimonio. Entonces, lo que digo es cuidarse o cuidado de asociarse con el primero que venga, porque tengo un amigo que sabe un poco de tal cosa y justo necesito eso, entonces es el único que conozco y bueno, y nos asociamos. Porque otra de las grandes causas de fracaso de las startups es no elegir bien los cofundadores. O sea, los problemas de cofundadores es otra de las grandes causas de fracaso en las startups. Yo les cuento, si se quiere, un tip o una anécdota de cuando recién estaba como pensando en esto. Empecé a hacer un Excel con toda mi red de contactos, de toda la gente que conocía, todos los que me iba acordando, los contactos que tenía en el teléfono, etcétera. Iba poniendo como su área de expertise, según lo que habían estudiado, según su historia de vida, según su carrera laboral, lo que sea, para tener como, bueno, esta persona me puede ayudar en esto si algún día necesito, pero también iba haciendo como una nota de, en cuanto a las personas, de qué tanto las conocía, de qué tanto yo creía que compartía valores con esa persona, formas de ver la vida, etcétera, porque sabía que eso era muy importante a la hora de encontrar cofundadores. Y después creo que la diversidad en un equipo es fundamental. En nuestro caso, la diversidad de, de formación. O sea, Joaquín es licenciado en Administración de Empresas, Julio es licenciado en Sistemas y yo soy ingeniero agrónomo. Pero a su vez también puede ser diversidad de género, diversidad de cultura. Creo que sumar diversidad a un equipo siempre es bueno. Sin embargo, a su vez tiene que haber un hilo conductor, una raíz, un punto donde se encuentren los socios en cuanto a valores, en cuanto a forma de manejarse en la vida, y eso sigue siendo importante a la hora de armar un equipo. Y después, como toda relación, es algo que se construye, algo que se nutre. Como todo matrimonio no está exento, no está libre de llegar en un momento al divorcio. O sea, incluso a veces, en muchas ocasiones, la mejor opción termina siendo separarse y es mejor hacerlo cuando todavía hay buenos términos y se puede hacer algo charlado y algo consensuado antes de que llegara a los malos términos. Y bueno, esos son por ahí los, los puntos que les puedo llegar a dejar en cuanto a socios o cofundadores. Otro punto importante a la hora de emprender, como les dije, la validación. De esto ya hablé anteriormente y hablé bastante. Ida y vuelta de iterar, volver a construir,
volver a iterar y volver a obtener feedback siempre de los usuarios, de los clientes, se puede resumir en fallar barato y aprender rápido. O sea, tratar de equivocarse lo más barato posible y aprender de las equivocaciones rápido como para volver. Y lo último, que para mí es lo más importante, es el mindset. Y esta es otra de las palabritas cool, pero esta es una de las que más me gusta y si esta siempre la uso y trato de no traducirla. Mindset básicamente significa mentalidad, pero para mí es mucho más potente la palabra mindset porque ese set al final a mí me está diciendo que yo puedo setear, puedo setear mi mentalidad, puedo setear o puedo cambiar o decirle a mi cabeza cómo tengo que pensar. Para mí eso es súper valioso, o sea, yo creo que estoy convencido de que nosotros podemos hacer eso, podemos salir de esa zona de confort del yo soy como soy y decir yo tengo que ser de esta manera. Eh, y creo que sin mindset en este mundo del emprendimiento no hay nada. Lo que les decía anteriormente, el tema de la validación, eh, ustedes saben que salir con una idea y ser rechazado en la iteración y todo esto que les contaba, o que básicamente que te digan que tu idea no es buena, es súper difícil de aceptar. O sea, que te digan que no es buena, capaz que no directamente, pero que no te la acepten y no la tomen, siempre es difícil de aceptar. Y son golpes al ego constantes. Entonces, siempre tenemos que estar reponiéndonos de esos golpes al ego, de estar expuestos a veces a- hasta al ridículo, si se quiere, en algunas ocasiones. Y para todo eso necesitas mentalidad fuerte. Y el otro punto, aparte de los golpes al ego, es el síndrome del impostor, que probablemente te esté todo el tiempo persiguiendo. Yo, las primeras veces que escuché del síndrome del impostor, realmente decía, bueno, sí, qué duro, qué sé yo, pero no creo que nunca me pase, no sé, que esto, que lo otro. No lo veía como algo, y realmente para mí, o sea, hablar con, por ejemplo, me ha tocado hablar con potenciales inversores, con potenciales clientes, y decir que quiero hacer un banco digital, realmente me da vergüenza, o sea, porque ¿quién soy yo para hacer un banco digital? Entonces, eh, realmente contar que tenés un sueño, cuando ese sueño es grande, es sumamente difícil si no estás preparado mentalmente, digamos, y no tenés una mentalidad fuerte. Todo el tiempo vas a estar necesitando salir de esa zona de confort y de esa vergüenza, si se quiere, de ese yo no soy, no estoy hecho para esto. Es pelear constantemente con uno mismo. De hecho, por darles un ejemplo más cercano, yo no quería venir no quería venir a esta charla, o sea, yo decía, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Yo no hice nada todavía. O sea, les acabo de contar que estuve con gente que, por ejemplo, no sé, fue invertido por Marco Galperín, gente que vendió su compañía en más de mil millones de dólares, gente que está haciendo las tarjetas que probablemente hoy tengan ustedes en el bolsillo. Si tienen alguna tarjeta de alguna fintech, seguramente la hicieron, la hizo Pomelo. Entonces yo decía, yo no hice nada de eso, no hice nada, entonces, eh, ¿qué tengo que ir a contar yo? Y bueno, salir de esa zona de confort y volver a pensarlo fue lo que me hace decir a mí mismo, bueno, me parece justo que también haya un lado B, también puedo contar de par a par cómo es arrancar un proyecto, cómo es esto de setear la mentalidad y tratar de ir para adelante. Y bueno, y ahí si me pongo a pensar y empiezo a ser un poco más bueno conmigo y con mis socios, realmente, bueno, de nada, como les contaba, tenemos una billetera, una funcionalidad de compra de dólares, y todo eso lo hicimos sin un equipo gigante, sin invertir miles y miles de dólares, solo tres personas, que hasta a veces hacíamos otras cosas también, porque también de algo tenemos que vivir. Y bueno, estamos haciendo todo para encontrar nuestro camino y creo que eso también es valioso y es valioso de contar. Así que la mayor lucha en esto es la lucha con uno mismo, y por eso digo que principalmente es un juego de mentalidad y un juego que aún con toda la mentalidad correcta y la mentalidad fuerte, puede ser que no lo ganes, porque es así, pero sin dudas que sin la mentalidad correcta
vas a perder al toque y realmente la vas a pasar mal. Entonces, ¿qué hace falta para emprender? Bueno, para mí, nada más que animarse. Hay que conocer bien un problema, eso sí, identificar ese problema, validarlo, que sea un problema real para la gente y que está dispuesta a pagar por solucionar ese problema. Y a partir de ahí obsesionarse con resolver ese problema. Todo el conocimiento técnico, todo lo que aprendemos, a lo que aprendemos en la universidad, en la experiencia laboral, todo eso sirve y junto con lo que es nuestra familia, nuestra red cercana de contención, son las raíces sobre las que vamos a construir todo, pero ahora las ideas, las soluciones van a venir con el andar y con el transitar de ese camino. Si uno espera a tener todo listo como para emprender, la verdad que no va a arrancar nunca. Y como les dije, bueno, principalmente el mindset, moldear tu mentalidad, creértela, creer que vos sí podés, creer que tener la capacidad para reponerte del fracaso todo el tiempo, constantemente, del ridículo en muchos casos también, es lo que te va a ayudar a transitar este camino. Yo tuve formación jesuita y los jesuitas le llaman a esto el magis. En latín magis es más, el más o el plus también le podemos decir, que es dar un esfuerzo constante por mejorar y por superarse en todas las áreas de en todas las áreas de la vida. Es hacer todo lo que hacemos con pasión y sobre todo disfrutar del camino y de darlo todo en el camino más allá de los resultados. O sea, el resultado puede ser bueno, puede ser malo, pero si uno lo disfrutó en el camino, puso todo y dejó todo, va a estar en paz. Y creo que esa mentalidad y transmitir esa mentalidad va a ayudar a que nuestra región, nuestro país siga creciendo y también a ayudar a contagiar y a transmitir esa forma de ver la vida. Em, Se dice que San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, cuando mandaba a alguno de sus compañeros a una misión, le encomendaba una misión, estamos hablando de año 1400, 1500, sabemos que los jesuitas venían a América, también iban a China, India, o sea, territorios súper desafiantes, incluso muchas veces inexplorados, no sabían con qué se iban a encontrar. San Ignacio les decía, ite inflamate omnia, que en latín significa ve y enciéndelo todo. Go forth and set the world on fire. Esto como un mensaje no solo de encender ese fuego interno que tenés, sino que ayuda a encenderlo en otros. Y para que eso pase, para que los demás enciendan ese fuego en sí mismo, tienen que ver ese fuego en tus ojos. Y para eso tu propósito tiene que ser grande. Y tiene que ir más allá del querer ganar plata, que está muy bien y que creo que es algo que todos queremos, pero detrás de eso tiene que haber un propósito y una misión inspiradora. Así que es por eso que yo todos los días trato de al levantarme decirme a mí mismo, go forth and set the world on fire. Así que gente, bueno, les agradezco su compañía hasta acá, todo su respeto. Y bueno, cualquiera que tenga dudas me puede contactar. En la red que estoy más activo es LinkedIn o me pueden mandar un mail. Em, Podemos charlar, si puedo dar una mano en algo, voy a estar encantado. Algo que no dije, pero bueno, hice muchos programas de incubación, de emprendimientos, hay miles de eso, así que también puedo recomendar o puedo dar mi opinión sobre algunos si lo necesitan. La verdad que eso está muy bueno, hay gente haciendo realmente cosas increíbles, gente con sueños muy locos, entonces uno por ahí deja de sentirse un poco un loco solo y empieza a sentirse por lo menos loco en comunidad, así que está re bueno hacer parte de esos programas. Acá traje para compartir, pensando que por ahí puede haber gente más del palo científico. En esa página, el programa GridX es un programa que machea proyectos científicos. Elige, o sea, elige 20 y pico de proyectos científicos y 20 y pico de gente de negocios que se inscriben. O sea, te inscribís por un lado proyectos científicos, por otro gente de negocio eligen 20 y pico de cada lado y tratan de machear
esa persona de negocios que pueda hacer que ese proyecto científico escale a nivel global con, obviamente, el equipo de científicos que está a cargo de ese programa. Y bueno, aparte hay un programa de aceleración, hay inversión en dinero para llevarlo a cabo, así que está muy bueno. Creo que ahora en la segunda mitad del año va a empezar a abrir la convocatoria para lo que es el programa del año que viene. Ahora está en curso el programa 2025, pero me parece una buena oportunidad para los proyectos científicos de biotecnología, que por lo menos lo exploren. Y por otro lado, bueno, el programa Naves también ya está en curso el 2025, pero ese sí son para emprendimientos a nivel general. Y el programa de Hiperaméricas también para emprendimientos de base tecnológica. Ese está abierto ahora en este momento la convocatoria para el programa en Buenos Aires. Ahí en ese programa es donde tuve la oportunidad de charlar, como les decía, con fundadores de empresas top. Y bueno, es muy recomendable también. Cualquier ayuda que necesiten con eso también me pueden contactar. Y bueno, de mi parte, agradecerles de nuevo y me tomo el atrevimiento, ya que tengo la oportunidad de decirles a ustedes también, go forth and set the world on fire. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buena la charla, Juan Cruz. Y bueno, especialmente eh, considerando que, como lo dije al principio, el objetivo de esta primera semana de conferencias es estimular a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, al público en general también, a ver esto de algo que es por ahí un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en la universidad, que la academia, la investigación tradicional del laboratorio. Hay mucha gente que trabaja en proyectos de extensión, en proyectos de vinculación, pero que en general no llega nunca a la etapa de plasmarlo en una empresa. Comercial. Pero bueno, tenemos ejemplos así como el tuyo. Los ejemplos que tuvimos ayer también eran personas que a veces teniendo cargos en universidades o en CONICET, posiciones más o menos interesantes a las que por ahí podían aspirar muchos de los docentes e investigadores, han renunciado y han dejado todo porque, bueno, el mundo emprendedor los terminó atrapando. Y en el fondo todo termina siendo este, progreso para las comunidades, porque bueno, atrás de toda empresa seguramente el día de mañana hay generación de crecimiento económico y de desarrollo que de otra manera no, por ahí no llegaría. En el chat tenemos más que nada felicitaciones por la charla, te agradecen en algunos casos que hayas mostrado por ahí el lado B, le llama aquí una de las personas que comentó, pero bueno. Son cosas que en general creo que la gente más o menos también se imagina, o sea, no todo puede ser color de rosa siempre, como lo dijiste al principio, pero bueno, los casos más pasan todo, ¿no es cierto? O sea, la gente, ¿no? O sea, todos sabemos que no todos los futbolistas tienen la suerte de Messi, pero seguramente pasará lo mismo en cada una de las actividades que se puedan llegar a desarrollar. Así es, Sebastián. Sí, porque la verdad que eh, a veces se confunde mucho con las historias de éxito, que está bueno saberlo porque son inspiradoras y motivadoras. Eh, pero también por ahí el mensaje es, está bueno el camino, aunque no llegues a la revista, no llegues a los millones y a todo, está bueno el camino y estar en paz con uno de saber que viste un problema, querés solucionarlo y que lo intentaste. O sea, y después si lo lográs, buenísimo, venir a contar una historia de éxito sería genial, pero el hecho de animarse y de animar a otros me parece que también es importante. Sí, y bueno, yo no puedo decir que alguna vez me haya animado a emprender algo. Soy por ahí de los que no se han animado nunca a dar esos pasos que han dado ustedes, pero veo que hay sí esa gratificación que por ahí
al que tiene un espíritu tan emprendedor como los distintos invitados que hemos tenido, tal vez el hecho de no haberse animado les terminaría dando dolor de cabeza el día de mañana porque capaz hasta se terminarían arrepintiendo de no haber apostado en algo en lo que creían y bueno, después si sale o no sale ya son cuestiones que no se puede asegurar nada, como dijiste, ¿no? Sí, está perfecto, sí, sí, sí. Y otro mensaje sería eso también, o sea, no sí o sí hay que emprender, o sea, no es el único camino, o sea, si querés el paralelismo es alguien que no tiene vocación de emprender y que se lance a emprender por moda o por presión o lo que sea, sería como alguien que se ponga a hacer una carrera de investigación siendo que esa no es su vocación, o de docencia, por ejemplo, si no es su vocación, o sea, creo que no la pasaría del todo bien. Sí, sí, exactamente. Por eso nosotros en la universidad en este momento estamos apostando obviamente no a que todos se conviertan en emprendedores, pero sí tratando de darle herramientas y de facilitarle a aquellos que tengan esa vocación, porque son muchos los docentes que por ahí no se meten como emprendedores, pero se enganchan en todo tipo de proyectos de extensión, de vinculación, hacen cosas fuera de horario, de manera ad honorem, terminan haciendo trabajos con escuelas, con cooperativas, y que por ahí realmente tienen la capacidad de generar alguna innovación que podría llegar a convertirse en una empresa, o bien, si no están interesados en pasarse al mundo empresario, hacer una transferencia tecnológica. Y para eso, bueno, lo estamos tratando de fomentar desde la universidad. Tenemos un ecosistema de vinculación productiva que se está fortaleciendo cada vez más. Estamos muy próximos a inaugurar un parque tecnológico en Corrientes. Tenemos nuestra incubadora de empresa, bueno, algo que mencionaste también y que existe en la UNE y estamos en vía de poner en funcionamiento la aceleradora. Entonces, bueno, por ahí tratar de allanarle el camino, facilitarle las cosas a aquellos que decidan dar ese paso y bueno, los que decidan mantenerse en la, en las condiciones en las que se encuentran hasta ahora, bueno, seguramente no tendrán mayor inconveniente, pero por ahí notamos que faltaba esa manito que a veces puede llegar a ser la diferencia entre el que está en la duda de si se larga a emprender o no. Y bueno, por eso también en esta jornada, que tiene 3 semanas de conferencia, una semana la dedicamos a tratar de mostrarle a nuestro público, ¿sí? Todo lo que podemos, lo que encontramos en el país, en el exterior, en Corrientes particularmente y Chaco, que son las dos provincias en las que la UNE tiene su injerencia. Y bueno, ojalá que esto de a poquito vaya dando su fruto y ese ecosistema crezca. Excelente, excelente, Sebastián. Y bueno, de mi parte, ahí como dije, abierto a charlar y ver en qué se puede aportar. Bueno, entonces, muchas gracias, Juan Cruz.